las 7 en punto de la mañana. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos y ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo. Los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacional en este jueves 15 de agosto, año 2019. Buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana, a toda la audiencia de Sol, a toda la teleaudiencia de Telefuturo, Canal 23, a todas las personas que nos siguen a través de las distintas redes sociales. Buenos días a todos y a todas. Entonces, señores, bueno, la agenda tiene por lo menos 5 puntos y entre esos 5 puntos hay sazones de otros temas. Tengo aquí la huelga irracional en el hospital Francisco Mocoso Puello, el impacto de una posible recesión mundial en la economía mundial y en la economía y la política dominicana, los posibles escenarios en la Cámara de Diputados con otros elementos que agrego a la exposición que hice en el día de ayer, que son también cosas que habrá que tomar en cuenta a la hora de saber qué va a pasar definitivamente en la Cámara de Diputados. Entonces, Odebrecht, tema fuerte en la campaña política de RD, parece que va a ser un tema pues de los principales en nuestra campaña electoral y pues la decisión del Pleno de la Junta Central Electoral que ayer acogió a unanimidad pues la decisión del Tribunal Constitucional que elimina el voto de arrastre. Básicamente esos temas. Entonces, empezando con lo del Moscoso Puello, bueno, eso la verdad es que eso no tiene madre, eso no tiene madre ni padre. Tal y como lo destaca en el día de hoy el periódico El Día, que bueno, le quitamos la portada de anuncio, la sobreportada. Hospital paralizado porque 3 residentes cirujanos reprobaron. ¿Usted sabe lo que es eso, señores? Hospital paralizado, muriéndose la gente, porque 3 médicos cirujanos reprobaron. Eso es lo que está planteado en la declaración del director del hospital que vamos a leer a continuación. El director del hospital docente universitario, doctor Francisco Mocoso Puello, el doctor Francisco Torres Lebrón, calificó como un acto criminal el paro de labores iniciado este miércoles por el Colegio Médico Dominicano filial del regional del distrito. Este paro es un acto criminal. ¿Cómo es que el Colegio Médico quiere que a 3 estudiantes reprobados que buscan ser cirujanos se les cambien las calificaciones? Mientras el jefe del Consejo de Enseñanza del Moscoso Puello, el doctor Tomás Caraballo, dijo estar sorprendido con el paro usando como excusa un asunto académico. Es un problema académico. No es de incumbencia del Colegio Médico decidir qué calificación debe tener cada residente que es sometido a un proceso de formación y evaluación. Añadió que el colegio se olvida que los reprobados son estudiantes que mañana serán especialistas y que tendrán en sus manos la salud de la población. El doctor Caraballo dijo además que todo el proceso se ha realizado apegado a los reglamentos. Aclaró que no hay suspensión de residentes, sino sanciones académicas por abandonar el proceso formativo. A los 3 estudiantes se le dio la prueba de reposición, todo bajo la supervisión del Colegio Médico Dominicano y el Colegio Dominicano de Cirujanos.
explicó que la Dirección General de Residencias Médicas del Ministerio de Salud Pública fue notificada sobre la decisión académica. Las declaraciones fueron ofrecidas durante una reunión de la dirección y los jefes de servicios del centro, donde respaldaron las acciones del hospital y del Consejo de Enseñanza. Entonces, ellos dicen que en cuanto a la asistencia a los pacientes, cuando los médicos que rechazan el paro se disponían a dar consulta, una representante del Colegio Médico Dominicano visitó consultorio por consultorio y mandó a los médicos a abandonar el área, algunos de ellos ya con pacientes. Pacientes que iban a consultas recibieron atenciones por médicos militares y asignados en emergencia, a otros les reprogramaron las citas. Cientos de pacientes manifestaron su insatisfacción con la decisión del Colegio Médico Dominicano, ciudadanos que entre lágrimas y enojo dijeron sentirse impotentes al ver que tras una larga espera para la cita de este miércoles no pudieron ver al especialista. Es decir, hay 3 cirujanos, 3 residentes de cirugía. La residencia no es otra cosa que el programa de enseñanza que los hospitales docentes, junto con la Universidad Autónoma de Santo Domingo y otras universidades, programan para la especialidad de la que se trate. Y entonces hay residentes que están varios años. Esos que se llaman residentes no son otra cosa que médicos que están en procesos de especialización. Entonces ya usted sabe, había unos cirujanos ahí que reprobaron, pero eso motivó una huelga, una paralización y un desorden para perjudicar a los más pobres, porque a esa gente, tengan o no las calificaciones del lugar, hay que pasarla para evitar el chantaje y para evitar el desorden. Y entonces después estamos hablando de que queremos un mejor país, de que estamos en contra de la corrupción, de que queremos institucionalidad, de que queremos justicia. Miren ahí la justicia, la institucionalidad que quieren muchos que andan hablando de ese tipo de cosas. Entonces, bueno, aparte de este caso, ¿no?, de el Hospital Francisco Mocoso Puello, tenemos algo que nos ha llegado de sorpresa. Y esa sorpresita tiene impacto aquí y tiene impacto en muchos países. Y si tiene impacto económico, también puede tener incidencia política. Pudiera tenerla, no necesariamente. Por ejemplo, el mundo vivió una recesión, una gran recesión en el 2008 por el tema de los préstamos basura para el sector inmobiliario, para viviendas. Esa crisis provocó el cierre de una cantidad de empresas. Esa crisis no influyó mucho, no tuvo impacto en la economía dominicana, porque la economía dominicana había vivido su propia crisis, que fue la crisis bancaria del 2003, y a partir de esa crisis hubo una recapitalización de los bancos y se fortalecieron las normas prudenciales del sistema bancario dominicano. Es decir, que cuando se presentó la crisis del 2008, el impacto en la República Dominicana de esa crisis no se trasladó totalmente, porque nosotros teníamos cuando esa crisis estalló, 5 años colocando remedio
en el sistema bancario por la crisis del 2003. Entonces no se encontró con un sistema bancario fortalecido. Ahora, el mismo remedio que nos sirvió en el 2003, el de la fortaleza del sistema bancario, es una de nuestras principales herramientas para que esta amenaza de recesión mundial es hasta ahora una amenaza. Pues, si bien es cierto que pudiera tener efectos en la economía dominicana, porque lo va a tener en la economía de todo el mundo, porque hoy en día no hay manera de que se presente un problema en Alemania, de que la economía de Alemania experimente, como ha experimentado, un descrecimiento, y que eso no impacte a la economía dominicana, o que lo experimente la China y que eso no impacte a la economía dominicana. Es decir, los mecanismos de interconexión que tiene hoy la economía global hacen que una crisis importante en cualquier parte del mundo se comunique a todo el sistema económico. Esa es una desventaja, pero también hoy estamos más preparados para salir rápidamente de la crisis. Es decir, si bien es cierto que estamos más a expensas de que cualquier cosa que ocurra en la economía mundial nos afecte, también estamos en mejores condiciones, no de dejar de padecer la crisis, sino de poder solventarla con mayor rapidez. Ese es un punto también positivo. Entonces, a lo que yo me estoy refiriendo es al hecho de que los índices más importantes de la Bolsa de Valores ayer experimentaron pues una baja sorpresiva, cuya explicación inmediata está en la extensión de la guerra comercial entre China y los Estados Unidos. Pero sabemos que aunque ese puede ser el factor más importante, cuando se dan situaciones como esta, probablemente confluyen una serie de factores, aunque uno sobresalga sobre el otro factor. Los medidores, los indicadores más importantes, por ejemplo, el Dow Jones, que es el más importante de los tres indicadores que han entrado en crisis, el Dow Jones experimentó pues un descenso de 800 puntos en el día de ayer, un 3,5%. El Standard & Poor's experimentó también un decrecimiento de 500 puntos, un 2,93%. Y el Nasdaq, que es otro de los indicadores de este sistema de la Bolsa de Valores, experimentó un descenso de 3,2%. Con los tres indicadores más importantes, pues golpeados, ahí hay un aviso importante de que pudiera producirse una recesión si de inmediato pues no se actúa en consonancia. Cualquiera puede pensar que esto es un tanto subjetivo porque los medidores en gran medida también lo son, con decir que el más importante de esos medidores, que es el Dow Jones, no es otra cosa que un índice que toma en cuenta la situación de las 30 principales empresas de los Estados Unidos. Y a partir de ahí ellos hacen un índice que le permite establecer cuál es la situación del mercado de valores en un momento determinado.
Entonces, de lo que se habla es de una variación, en la curva de rendimiento invertida, en la llamada curva de rendimiento invertida o la curva yield, que en estos momentos, por ejemplo, cuando eso ocurre, se hace más barato para un país colocar bonos a 10 años o buscar dinero a 10 años que buscarlo a 2. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre buscar dinero a 10 años y dinero a 2? Que hay más riesgo para los inversores. Porque cuando hay colocación de dinero a 2 años, siempre la colocación de dinero está sujeta a riesgo. Pero no es lo mismo usted soportar los riesgos de 2 años que los riesgos de 10. Ahí hay muchas tormentas, hay muchos huracanes, ahí hay mucho loco en política que pueden variar las cosas, lo que fuere, y entonces todas estas cosas intervienen. La economía dominicana tiene un gran nivel de dependencia de la economía estadounidense y por lo general su crecimiento siempre está asociado al de la economía estadounidense. Si crece un punto la economía estadounidense, la nuestra pudiera crecer 3, pero siempre en un nivel de dependencia muy importante. Si esto no se revierte, la República Dominicana, bueno, lo destaca el periódico, veía una información en el periódico Listín Diario. Nosotros por la situación política que se dio en la República Dominicana, afectó el nivel de inversión extranjera directa. Pero ahora a esa inversión extranjera directa le llega este preaviso de una posible recesión y eso pudiera tener algún tipo de influencia. La República Dominicana también políticamente pues entra en un proceso muy definitorio, pero lo hace cuando está convocada a hacer una serie de revisiones por una disminución en el tema de los ingresos. Y entonces cuando estábamos hablando de eso, no estábamos contando con lo que se produjo en el día de ayer, que ya es otro elemento importante. Hay otras cosas que pueden ocurrir, Por ejemplo, si China decidiera resolver el conflicto que tiene con Hong Kong con una militarización, eso también pudiera tener efectos en la economía mundial. Y esa posibilidad está ahí muy latente porque ya el conflicto con Japón va para 10 semanas y China ha pedido a los japoneses, a los hongkoleños o hongkolenses o la gente de Hong Kong o a los chinos de Hong Kong que que vuelvan a sus casas. Ellos no están en esa porque son chinos británicos de una cultura británica. Es apenas en el 1997 cuando se produce el acuerdo que deja de nuevo a Hong Kong en manos de China. Entonces esta gente tiene una cultura política distinta, son chinos con una cultura política distinta a la china. Y China en lo político no come cuento. Es decir, en lo económico tiene un sistema, pero en lo político es una dictadura férrea. Y
esas combinaciones pues a veces resultan problemáticas. Ese puede ser otro elemento con alguna repercusión entre nosotros. Entonces, ayer, cuando hablamos de la Cámara de Diputados, yo expuse varias situaciones que hacen difícil que Demóstenes Martínez sea escogido como presidente de la Cámara de Diputados el próximo 16 de agosto. Pero estoy en la obligación también de presentar otros factores. Y aunque hoy todo está pintado hasta ahora para que Radamés Camacho sea reelecto como presidente de la Cámara de Diputados, entre el día de hoy y las 10 de la mañana del viernes, pues los acontecimientos políticos se siguen desarrollando. Y en política las cosas son cuando ocurren. Cuando ocurren, ni siquiera media hora antes, sino cuando ocurren. Entonces, ¿qué otros elementos hay? Por lo que, si bien es cierto que el asunto está más o menos inclinado a resolverse de una manera, hay argumentos de contrapeso que pudieran tener alguna influencia. El primer elemento de contrapeso es Danilo Medina. Danilo Medina, pues hasta ahora ha tenido una característica que tengo mis dudas en que quiera variar esa característica. Danilo Medina es pues partidario de cumplir los acuerdos a lo que arriba. Y hasta ahora no ha impartido la instrucción que tiene que recibirse para poder oficializar el no cumplimiento de un acuerdo, aunque ya presenté los elementos que presenté ayer que no voy a repetir. Ese es un elemento. Entonces, en base a ese elemento, pudiera haber la posibilidad, estoy hablando de la posibilidad de que se maneje el nombre, que se discuta el nombre de un leonelista que no sea Demóstenes Martínez para presidir la Cámara de Diputados. Existe esa posibilidad. ¿Por qué? Por el caos que se va a presentar el próximo viernes. ¿Cuál es la posición de los leonelistas? Van a su Cámara de Diputados a solicitar, y con la única posición de que se honre el pacto del comité político del PLD. Es decir, que ellos van allí y son el pronunciamiento de la decisión institucional del PLD, diríamos de otra, así, porque es verdad que el comité político no se ha reunido recientemente, pero mientras no se reúna y no sea otra la decisión institucional es esa que ellos van a plantear el próximo viernes, ¿no? Lo que el comité político es el director, es el rector de la actividad congresual en el PLD, y ese comité político ha dicho
que el compañero Demóstenes Martínez es el próximo presidente de la Cámara de Diputados. Así que nosotros, en nombre del comité político de nuestro partido, presentamos aquí a Demóstenes Martínez como candidato a la presidencia de la Cámara. Ellos decidieron no apoyar ninguna otra propuesta. Es decir, no van a entrar en alianza con otros partidos para una cosa distinta a esa, sino que esa es la posición que tienen. Por esa posición van a votar, y si se suman sectores a votar por esa posición, bueno, pues se suman sectores, pero esa es la posición que ellos van a adoptar. Eso, desde luego, no es cómodo. Eso no es cómodo para el presidente. Eso no es cómodo para el presidente. El presidente no modificó la Constitución no por falta de votos. Ya hemos explicado que no fue por falta de votos que modificó la Constitución, sino por las preocupaciones que le crean las situaciones que se generan. Y entonces eso también genera situaciones conflictivas, porque además, ¿en qué está pensando Danilo Medina? Me imagino que está pensando en la retención del poder. Entonces, con relación al leonelismo, está obligado a hacer una diferencia. ¿Cuál es la diferencia que está políticamente obligado a hacer y a tomar en cuenta? Que una cosa es la meta que de seguro tiene de tratar de vencer a Leonel, y otra cosa es aplastar al leonelismo o excluir al leonelismo. Para no hablar de aplastar, excluirlo, aislarlo, golpearlo. Eso es otra cosa. Porque ya eso no es político. Ya eso no es político. La triunfo se llama suma de todos los factores para ganar. Entonces, independientemente de que yo te diga a ti, seguidor de Leonel, no quiero a tu líder, voy a trabajar contra tu líder, pero eso no implica que tú no seas parte de esta casa. Tú sigues en esta casa, y esta casa es la tuya. Y si llueve, aquí tú no te mojas. Entonces ya es una actuación de tipo política, para poder provocar una sumatoria al final del camino, cuando pase el proceso de las primarias internas. Entonces, está montado todo para que Camacho sea presidente de la Cámara, pero hay elementos sueltos que pudieran incidir en un cambio. Está políticamente también el otro elemento que ha provocado la situación interna del PLD y del danilismo, que se ha reflejado en no una desintegración, pero en una división de la llamada OTAN, que es el mecanismo de los miembros del comité político que más o menos siempre actúan en bloque frente a una serie de planteamientos. Esta vez eso no ha sido posible. Es decir, en la coyuntura así como le pasó al propio danilismo, que el danilismo estaba monolíticamente unido en torno a la figura de Danilo, la OTAN estaba unida en torno a la figura de Danilo. Fuera del escenario Danilo, la OTAN se ha despedazado. Y probablemente eso fue lo que llevó a la sorpresiva aparición del licenciado Francisco Javier García presentando a Gonzalo Castillo en el Comité Central del PLD, sorpresiva para muchos miembros del Comité Central.
Pero ¿qué pasa? Que como en este proceso la OTAN ha tenido posiciones distintas, pues Francisco Javier también decidió él dar un paso. Dar un paso porque si vemos algunas posiciones individuales, vemos que, por ejemplo, el doctor Euclides Gutiérrez Félix, digamos, un factor importantísimo de esa integración que se llama la OTAN, el viejo zorro de la OTAN, el doctor Gutiérrez Félix, ese discurso de sangre nueva no creo que le llegara mucho. No creo que le llegara mucho el discurso de sangre nueva que pronunció Danilo Medina, y el doctor Gutiérrez Félix en algunos pasos que da parece que se ha decantado por la sangre vieja. Es decir, que la simboliza en estos momentos el leonelismo, Leonel Fernández. Entonces resulta que Euclides se va por los caminos de Leonel, Monchi Fadul se decanta por por Reinaldo Pared Pérez. Ya la OTAN, que actúa en bloque, no tiene bloque en ese sentido, y Francisco Javier García, que en principio parecía tan sorprendido, y probablemente tenía un amargo similar al que han experimentado otros aspirantes PLDistas, porque entienden que no todas las cartas estaban claras sobre la mesa. Pasa de una posición que no era una posición, digamos, como la expresada allí, a esa posición que más bien es en respuesta a la propia situación interna de la OTAN, de la denominada OTAN. Entonces, eso también es un elemento importante. Es un elemento importante. Entonces, vamos a ver en definitiva, qué dice Danilo Medina en la tarde de hoy, que es el que tiene esa decisión en sus manos. ¿Qué dice en la tarde de hoy? Que él tiene esa decisión en sus manos. Pero a pesar de las situaciones que están en la agenda inmediata, que me imagino que cualquier persona que llegue a esa posición previamente asume una serie de compromisos. Vamos a ver qué pasa. Porque aunque está pintado de una manera, todavía hay sus cositas ahí sueltas, con mucha influencia y posibilidades de cambio. Cambio y fuera.